Bueno, muy buenas noches para todas. Muchas gracias por su asistencia a esta primera webconferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera de la UNAD. En esta sesión, pues yo elaboré unas diapositivas donde voy a leer algunas de ellas y les pido el favor que ustedes me ayuden leyendo otras. Los temas que vamos a tocar son el estado de fuentes y usos de recursos o fuente de aplicación de recursos, inductores de valor, todo lo que tiene que ver con inductores operativos, macroinductores, ¿sí? Eh, el esquema o digamos la fórmula prácticamente del cálculo de la generación interna de fondos, el equilibrio financiero y una completa explicación sobre el pronóstico de estados financieros. Entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si observan allí la primera diapositiva ampliada? Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces observamos allí, primera webconferencia. El tema es el que tenemos aquí en azul clarito: estado de fuente y aplicación de fondos, inductores de valor, generación interna de fondos o GIF, equilibrio financiero, y tienen que ver con ese equilibrio que tiene que ver entre los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿eh? Y pronóstico de estados financieros. Hoy nos encontramos a lunes 4 de marzo. Bueno, estado de fuente y aplicación de fondos. El estado de fuente y aplicación de fondos, o EFAF, o estado de fuentes y usos de recursos, que usábamos anteriormente, es un estado financiero que muestra de dónde provinieron y en qué se utilizaron los recursos económicos que la empresa pues tuvo disponibles durante un periodo determinado. Es decir, muestra cuáles fueron las fuentes, ¿sí?, de recursos a las que la administración recurrió durante un periodo determinado y la forma como fueron utilizados para cumplir las decisiones de distribución de utilidades, de inversión, de financiación, afectando con ello la rentabilidad del endeudamiento y la liquidez de la empresa, asegurando pues que hayan sido razonables en una perspectiva de generación de valor y en el largo plazo. Con frecuencia se tiende a confundir el movimiento de fondos con el movimiento de efectivo, y eso es un error. El término fondos debe entenderse como los recursos económicos que están disponibles para que la empresa pues lleve a cabo sus operaciones, donde el efectivo es de hecho uno de esos recursos, pero no es el único. Por lo tanto, un movimiento de fondos puede o no implicar un movimiento efectivo. Por ejemplo, pagar una deuda entregando un terreno o pagar dividendos en acciones, pues son operaciones en las que no hay un movimiento efectivo, no hay una salida de efectivo, aunque sí implican un movimiento de recursos, obviamente, que necesariamente afectan la situación financiera de la empresa. El objetivo de este estado de fuente de aplicación de fondos es ayudar a evaluar la calidad de las decisiones gerenciales. Muchos empresarios y gerentes se olvidan de la importancia que tiene saber cómo transitan los recursos económicos de la empresa, es decir, cómo terminan siendo aplicados a las diferentes actividades que en ella se desarrollan. Estas fuentes de fondos para financiar sus operaciones son pues, aportes de capital, préstamos, desinversiones y generación interna de fondos o GIF. El hecho de que el balance general solo muestre los valores de las diferentes cuentas de activo, pasivo y patrimonio en el último día del periodo contable, pues estamos hablando de un, ¿sí?, estado o situación financiera de interés general público, ¿sí?, pues le da un carácter estático que impide analizar un aspecto fundamental de las finanzas de la empresa: el impacto que las decisiones de inversión, financiación y dividendos tuvieron sobre el flujo de caja y, en general, sobre la estabilidad financiera de la empresa. Aunque el estado de fuente de aplicación de fondos y el estado de flujos de efectivos apuntan a llenar este vacío, la dificultad de entendimiento, ¿sí?, que para muchos gerentes implica su poca amigabilidad, ¿sí?, o digamos, facilidad de entendimiento, ¿sí?, obliga a la adaptación de estos dos estados financieros a los conceptos de inductores de valor, que los vamos a ver ahorita con más detalle. Medición del valor.
Según Kotler, Goddard y Wessels 2010, el valor es una medida del desempeño de una organización que tiene en cuenta los intereses en el largo plazo de todos los grupos de interés, o sea, stakeholders, de la misma, y no solamente los de los accionistas. En otras palabras, es beneficioso porque todos los grupos de interés lo perciben. Otras alternativas de medición, como la utilidad por acción, o sea, la UPA, se enfocan en el corto plazo, ¿sí? O sea, menor a un año, ya que los gerentes responden a presiones de los accionistas que buscan resultados inmediatos, según Christensen, Kaufman y Sid 2008. Ahora vayamos a un indicador que es base para el primer inductor de valor que vamos a ver, que es el margen EBITDA, que es obviamente el EBITDA. ¿Qué significa EBITDA? Pues como dice allí, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. O sea, representa la generación bruta de caja después de descontar, ¿sí? ¿Qué? Pues el pago de impuestos, eh, el pago de intereses de las deudas, ¿sí? Y esa depreciación o amortización, o podríamos decirlo más bien como ese gasto que se hizo, ¿cierto? En capital de trabajo, ¿sí? Y en la reposición de activos fijos, que sería la amortización. Bueno, es decir, el efectivo que genera la operación de la empresa, excluyendo cualquier gasto financiero que no suponga salida de dinero, como vemos allí, depreciaciones y amortizaciones, ni la carga tributaria, o sea, el pago de impuestos, ni la carga financiera, o sea, el pago de intereses. ¿Cómo se calcula? Pues hay varias formas, pero esta es la más sencilla. A partir del resultado operativo o utilidad operativa, que también conocemos como EBIT. EBIT es Earnings Before Interest and Taxes, ¿sí? Utilidad operativa. O resultado de explotación, es otro nombre también que se le da. A partir de esa utilidad operativa, le sumamos los gastos de depreciación, ¿sí? Que tienen que ver con activo tangible, y los gastos de amortización, que tienen que ver con activo intangible. Y con eso obtenemos el EBITDA. Resumiendo, el EBITDA muestra el desempeño financiero de la empresa, es decir, la generación de ingresos de la empresa sin el efecto de las deducciones contables y financieras. Sirve para hacer una estimación rápida del flujo efectivo operativo de la empresa, por lo tanto dice cuál es la capacidad o necesidad financiera de nuestras operaciones. Cuando se quiere observar la empresa independiente de las cargas fijas que fueron pactadas y que no dependen de la labor del administrador, sino de decisiones de alta gerencia y de la estrategia tributaria, pues el EBITDA se constituye una herramienta importante a partir de la cual se percibe el verdadero potencial de la empresa para cumplir con todos los compromisos mencionados. ¿Alguien quisiera agregar algo? Anitza, Verónica, Liliana, ¿os oigo? De mi parte no, gracias. No. Yuri, Ismelda, Juan Carlos, Verónica, No, profe, no, señor. Por ahorita muy claro. todo muy clarito. Ok, entonces seguimos. Vayamos y ahora al primer inductor de valor, que es el margen EBITDA. El margen EBITDA es un inductor operativo que muestra en términos de porcentaje la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas, ¿sí? O sea, la relación EBITDA sobre ventas, ¿cierto? Como vemos aquí. Lo ideal es lograr un alto margen, ya que esto demuestra cómo los ingresos superan los desembolsos de efectivo. Uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de dicho margen. Esto indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. Vamos a un ejemplo. Suponga ahora que los cargos, ¿sí?, por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en una cuenta de resultado fueron de 16 millones en cada año. Bueno, aquí tenemos la tablita, qué pena. 16 millones en cada año. Con esta nueva información puede calcularse el EBITDA y observarse en qué proporción se incrementó en el año 2019. Vemos en esa tablita, ¿cierto? Valores del 2018 y 2019. Ventas para el año 2018 fueron de 100,000. Vamos que son dólares, 100,000 dólares. Aunque bueno, las cifras ya están en miles, serían 100 millones, pero vamos a manejarlo así tal cual como está allí, 100,000. Y para el 2019 pasó a 125,000, es decir, que hubo un incremento del 25%, ¿sí? Porcentaje de variación. El resultado operativo
Utilidad operativa. Bueno, fue de 30.000 para el año 2018 y 39.000 para el 2019, es decir, un incremento del 30% entre 2018 y 2019. Si calculamos el margen operativo, o sea, la relación resultado operativo, utilidad operativa sobre ventas, podemos observar allí que 30 entre 100 son 30% para el 2018 y 39 entre 125 es mayor, es 31,2%, ¿cierto? Bueno, pero ahora vamos a considerar que los gastos de depreciación y amortización. Dice allí en el planteamiento que fue de 16.000, ¿sí? Tanto para el 2018 como para el 2019, ¿sí? O sea, no hubo un incremento. Ahora bien, si hacemos un cálculo, ahora sí, del margen EBITDA, ¿sí? O sea, dividimos el EBITDA, y en este caso para el 2018 son 46.000. ¿De dónde obtuvimos este 46.000? Pues de la suma de la utilidad operativa, ¿sí? Más el gasto de depreciación y amortización, que es la fórmula que ya vimos que es para el cálculo del EBITDA. Eso nos da 46.000 en el año 2018. Y para el año 2019, pues serían los 39.000 de la utilidad operativa 2019 más el gasto de depreciación y amortización, 16.000, eso nos da 55.000. Y observando la variación, o sea, de 46 a 55 hay 9.000, ¿cierto? Si dividimos 9.000 entre 46.000, podemos observar que hubo un incremento del 19,6%. Entonces, el EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas. Mire, el EBITDA creció 19,6% y las ventas crecieron el 25%. ¿Sí? Lo que implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. Pasó del 46% que obtenemos de dividir 46.000 entre 100.000 en 2018, obviamente, ¿a cuánto? Al 44%, que ¿cómo se obtiene? Pues dividir 55.000 entre 125.000. Eso significa que en relación al año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido, ¿sí? O sea que no es bueno. ¿Por qué? Porque las ventas crecieron en mayor proporción, ¿sí? Que la utilidad del EBITDA, ¿sí? Bueno, el EBITDA, perdón. En una investigación realizada durante el año 2021 por Sectorial, que es una empresa que recoge esta información, con información financiera de 11.601 empresas distribuidas en 35 sectores económicos, se identificó que el sector con mayor margen EBITDA fue el petrolero, con un 46%, mientras que el sector cafetero fue el de menor margen EBITDA, con un 2,4%. Y allí lo observamos en esta gráfica, ¿sí? Este es el petrolero y este de aquí último es el del café. ¿Sí? Pues está bastante chiquitico, sí lo sé, pero no es agrandado. Mira que eso ni se lee. Ahora sí Ahí, se ve. ok. Bueno, ahí lo observamos entonces. Miren, por ejemplo, el de las telecomunicaciones fue 39,8%. Carbón, 36,6%. Agroindustria de la caña, bastante alto también, 33,9%. Y bueno, ahí va entonces como en decrecimiento. Está como en esa escala. ¿Cuál de así llama como la atención? El de, bueno, cacao y chocolate. Está en el 10,7%. Bueno, igualmente yo les comparto estas diapositivas. Vamos Sí. entonces a la siguiente. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Si no, yo escojo. Danitza, ¿me ayudas leyendo esta diapositiva, por favor? Danitza. Sí, señor, aquí estoy. Ok, gracias. Productividad de... Esta sigla, ¿qué significa, profesor? Está en mute. Está en mute, profe. Qué pena con usted, tiene toda la razón. Sí. Bueno, productividad del capital de trabajo neto operativo.
KTNO significa K de capital, T de trabajo, N neto y O operativo. Capital de trabajo neto operativo. Siga. Ok, gracias. Es un inductor operativo que permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está proyectando los recursos comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios y es igual al KTNO sobre las ventas. Se interpretaría como la cantidad de céntimos que se requieren en capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. La eficiencia de la administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible. Tomando la información sobre la estructura de capital de trabajo de las empresas A y B del siguiente cuadro, se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo. 295 sobre 1000 es igual al 29.5%. Pero dígalo de cada empresa. Señor, Para cada empresa. El anterior era el cálculo de qué. ¿cómo así, profesor? Sí. Aquí dice La empresa A, empresa B. PKTNOA. Exacto. Eso no lo mencionaste. Ok. PKTNOA es igual a 295 sobre 1000, igual al 29.5%. El PKTNO de la empresa B igual al 140 sobre 1000 es igual al 14%. La empresa B es más eficiente en la medida en que para operar requiere menos capital de trabajo por peso vendido. Obsérvese que el crecimiento Vamos de a los... la tabla. Léenos, por Okay. favor, la tabla. En la empresa A, las ventas del 2018 fueron de 1000 unidades y en el 2019 de Millones, 1200. Bueno, millones. de 1200 millones. Clientes y cuentas por cobrar, ¿sí? 250 en el 2018 y en el 2019 300. Inventario de la empresa A en el 2018 fueron de 75 y en el 2019 de 90. El capital de trabajo operativo fue igual a 325 en el 2018 y en el 2019 de 390 millones. Menos los proveedores y las cuentas por pagar en el 2018 para la empresa fueron de 30 millones y en la empresa B, la empresa A en el 2019 fueron de 36 millones. El capital de trabajo en el 2018 fue de 295 millones y el 2019 354 millones. Para la Perfecto. Y para la empresa, empresa B. para la empresa B, en el 2018 las ventas fueron de 1000 millones y el 2019 de 1200. Los clientes y cuentas por cobrar, 2018 fueron de 167 y el 2019 de 200 millones. El inventario fue de 33 en el 2018 y el 2019 de 40 millones, dando un capital operativo de 200 millones en el 2018 y de 240 en el 2019. Menos los proveedores y las cuentas por pagar del 2018 fueron 60, 2019 72 millones, dando un capital de trabajo para el 2018 de 140 millones y el 2019 de 168 millones. Ok, sigue. Obsérvese que el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%, igual al crecimiento de las ventas. ¿Cómo deberían ser financiados esos requerimientos del capital de trabajo? Con el propio flujo de caja de la empresa. De no ser así, habría que estar recurriendo periodo tras periodo en financiación adicional. El indicador de PKTNO sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo dado un determinado incremento en las ventas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, para empezar, muchachos, ¿qué significa PKTNO? Productividad de capital neto operativo. ¿Y qué significa cada sigla? Que yo lo leí ahorita al comienzo. Capital, trabajo neto operativo. Exacto, muy bien. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo neto operativo?
Este que tenemos acá en azul. ¿Nos oigo? Profe, el capital de trabajo neto operativo sobre 1000. Entiendo en la fórmula para las dos, para la empresa A y la empresa B. Correcto. Eso es productividad. ¿Y capital de trabajo neto operativo cómo se calcula? Bueno, permítanme un momento, entonces vamos a leer aquí otra lectura. Pues les tengo para que pues lo lean. Aquí está. Entonces, bueno, entonces les comparto pantalla. ¿Sería la suma de las cuentas por cobrar más los inventarios? ¿O así? Ya vamos a ver. Permítanme les comparto esta diapositiva. Ah, no, esto es un texto, perdón, que se llama gerencia de valor. Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? A partir de acá. Listo. La productividad de capital de trabajo, PKT, refleja la eficiencia con la que son aprovechados los recursos corrientes de la empresa. Se calcula dividiendo el capital de trabajo neto operativo de la empresa entre sus ingresos y se interpreta como los centavos que deben mantenerse en capital de trabajo por cada peso vendido. PKT es igual a KTNO sobre los ingresos. Siga. Ay, el ¿qué? KTNO es a su vez igual a cuentas por cobrar más inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Esa sería la fórmula. Cuentas por cobrar más inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. ¿Continúo? Sí, por favor. Mientras más capital de trabajo haya que mantener por cada peso de ventas como consecuencia de la ineficiencia en la administración de los recursos, mayor es la presión sobre el flujo de caja de la empresa, pues mayor sería la demanda de efectivo para sostener el crecimiento. Esta mayor presión sobre la caja implica destrucción de valor para los propietarios, pues es dinero que nunca podrían disponer mientras no tomen drásticas decisiones de reestructuración que permita regresar al nivel original. Hasta ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora, por favor, ayúdeme continuando aquí a mano derecha de la tabla. Manuel, obsérvese que el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%, igual al crecimiento de las ventas. ¿Cómo deberían ser financiados esos requerimientos de KNO? Respuesta. Con el propio flujo de caja de la empresa, de no ser así, habría que estar recurriendo a periodos tras periodos. En financiación adicional, el indicador de productividad de capital neto operativo sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo, dada una determinada incremento en las ventas. Ok, entonces ahora sí ya está más claro. Sí, es para Sí, señor. determinar si se requieren recursos para poder seguir operando en caso de incremento de las ventas, ¿no? Exacto. Y entre más pequeño sea el resultado de esa productividad de capital de trabajo neto operativo, ¿será mejor o peor para la empresa? ¿Qué me lo puedo volver a preguntar? Es que quedó tu... Sí.
Entre más bajito sea el resultado de PKTNO, o sea, productividad del capital de trabajo neto operativo, entre más bajito sea, ¿eso significará para la empresa que está haciendo una mejor gestión o no? Sí, señor. Sí, señor. Que lo que quiere decir es que tienen mayor eficiencia administrativa operativa. Ok, ok. ¿Y eso entre la empresa A y B, eso se observa o no? Sí, señor. ¿Por qué? Mm, porque el capital neto operativo, digamos, de la empresa A digamos, a nivel de ventas, son las mismas ventas en el 2018 que con la empresa B. Pero cuando hace el capital de trabajo operativo, o sea, sus resultados sí varían y eso depende es básicamente pues, del ejercicio de la operación que ejecutan. Y al final nos da el capital neto operativo mucho menor en la empresa B que en la empresa A con las mismas ventas. Ok, perfecto. Esa era la idea. Muy bien, excelente. ¿Los demás están claros o tienen alguna duda, alguna pregunta? Está claro, profe. Ok, excelente. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Ismelda, pronto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ismelda. Flujo de Siga. caja bruto como base para calcular FCL. Flujo de caja Libre. libre. El flujo de caja confronta los ingresos y los egresos de efectivo en un periodo de tiempo. Su importancia radica en el hecho de mostrar la disponibilidad de efectivo con que se encuentra para atender los diferentes compromisos financieros. Algunos autores afirman que la utilidad es una opinión y el efectivo una realidad. Para calcular el flujo de caja bruto, a la utilidad neta se le suman los intereses, depreciaciones y amortizaciones. En la obtención del flujo de caja libre, se le resta al flujo de caja bruto la inversión en, ¿qué es? Capital de trabajo neto operativo. Capital de trabajo neto operativo y la reposición de activos fijos. Las depreciaciones y amortizaciones se restan para establecer la utilidad antes de impuestos, pues son gastos que se relacionan en el estado de resultados, disminuyendo la utilidad grave y el pago de impuestos. Se suman en la obtención del flujo de caja bruto, ya que no implican desembolsos de efectivo. Por lo tanto, implica efectivo disponible que se utiliza en la actividad operacional. Igual tratamiento se da a las provisiones para protección de activos como inventarios o cuentas por cobrar. Con relación a los intereses o gastos financieros, se restan para llegar a la utilidad grave, esto por la misma razón del ítem anterior, o sea, para lograr un beneficio tributario o escudo fiscal. Al restarlos de la utilidad operativa, la base gravable es menor y por lo tanto menor el pago de impuestos. Ahora bien, en la determinación del flujo de caja bruto, se suman, pues, cuando se calcula el flujo de caja libre, se quiere mostrar la disponibilidad para el pago del servicio a la deuda y el reparto de utilidades. En la determinación del flujo de caja libre se restan los requerimientos de capital de trabajo neto operativo, que son una inversión necesaria para operar adecuadamente. También se resta la reposición de activos fijos, es decir, la inversión necesaria para continuar las operaciones sin aumentar la capacidad instalada. Como resultado, se obtiene el flujo de caja libre que permite atender al servicio a la deuda, o sea, los intereses y abono al capital,
establecer una política adecuada de reparto de utilidades y realizar inversiones estratégicas. Perfecto, muchas gracias, Ismela. Ahorita vamos a ver esta fórmula o esquema, ¿sí?, del flujo de caja libre. Yo lo voy a leer. Esto es para el año 2022. Tenemos entonces una utilidad operativa o EBIT de 40.197.000. A eso le restamos el pago de impuestos, que es del 32%, por valor de 12.863.040. Eso nos arroja una utilidad operativa después de impuestos, o UODI, ¿sí?, que son las iniciales de utilidad operativa después de pago de impuestos, ¿sí?, de 27.333.960. A esa utilidad operativa después de impuestos le sumamos pues las salidas de dinero, mejor dicho, los gastos que no representaron salida de dinero, que son el gasto de depreciación por 1.697.000, gastos de amortización por 503.000 y gastos de provisiones por 351.000, arrojándonos un resultado o flujo de caja bruto, FCB, de 29.884.960. A eso luego puede sumárselo o restársele dependiendo si esa reposición del capital de trabajo, ¿cierto?, implicó salida de dinero o entrada de dinero, ¿sí? En este caso, el signo negativo, o sea que fue una salida de dinero, ¿sí?, por 13.270.000 para, como dije anteriormente, reposición del capital de trabajo neto operativo, y para la reposición de activos fijos, o sea que una salida de dinero muy posiblemente para, no sé, hacer un mantenimiento de la maquinaria o para cambiar una máquina, etcétera, etcétera, por 3.457.120. Por tanto, el flujo de caja libre, ¿sí?, nos dio 13.157.840, lo cual pues es bastante bueno, ¿cierto? Pero si a eso luego le restamos el servicio de la deuda, ¿sí?, que es bastante elevado. Miren que es de 11.769.000, que es la sumatoria ¿de qué? De el abono a capital, que son tan solo 2.353.800, y pago de intereses por 9.415.200. Por tanto, el flujo de caja de los propietarios, ¿sí?, ya lo que queda para los propietarios es de tan solo 1.388.840. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta allí Profe, yo tengo una todo inquietud. claro? Dígame. Sí, señor, su merced nos podría dar un ejemplo de reposición de capital de trabajo neto operativo positivo y negativo, que ahí no Claro, me quedó claro cuando su merced dice de positivo o negativo. sí, mire, por ejemplo, el negativo sería que cuando hay un déficit y cuando hay un superávit, capital de trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, que estando negativo, es porque hubo un déficit, ¿sí? Un déficit de 13.270.000. ¿Por qué se pudo haber ocasionado ese ese déficit, ¿sí?, de capital de trabajo neto operativo? Bueno, pudo haber sido, por ejemplo, que la empresa encontró un descuento, ¿sí? Uno de sus proveedores le estaba ofreciendo un descuento, ¿sí? Y entonces él aprovechó ese descuento, quedó ilíquido porque digamos que los recursos que tenía disponibles para ese desembolso, pues normal, ordinario de su operación no le alcanzó, y entonces tuvo que tuvo que pedir prestado esa cantidad de dinero, ¿sí?, para, pues, pagar ese inventario, bueno, ese insumo que adquirió, ¿sí? Y por tanto, pues, quedó con un déficit, ¿sí? Quedó con un déficit en el capital de trabajo neto operativo. Y al contrario, sí, por ejemplo, algo que no tenía esperado la empresa, estaba en un pleito, por decir algo. Había demandado a una empresa que le había causado unos daños anteriormente y ganó en ese año, en el 2022, ese,
ese pleito y le representó una entrada de dinero, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, bueno, supongamos de ejemplo que la suma no era muy elevada y tenía que ver simplemente con digamos, el pleito no era, digamos, algo muy grande, era simplemente una operación posiblemente con un proveedor. Entonces eso le generó un superávit, ¿sí? En su capital de trabajo neto operativo, y en ese caso, entonces ya el signo de esa reposición de capital de trabajo neto operativo pasaría a ser, pues, positivo, ¿sí? Aumentó. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Por ejemplo, profe, en una entidad financiera se puede decir que, o se puede representar la reposición de activos en la recuperación de pronto de cartera castigada o la venta de cartera castigada. Pues O la depende cartera. sí, depende de lo que diga la norma, ¿no? Las NIF. Tengo entendido que después de 90 días, si no se recupera una deuda, se lleva pérdidas, ¿cierto? Sí, Ujú. sí, se lleva pérdida, se castiga, pero a nivel de la cobranza se siguen ejecutando gestiones de recuperación, que ya sea a través de negociaciones con los deudores o Eso. que se haga la venta de esta cartera a un tercero. Y pues esto trae pues esos recursos. Sí, sí, correcto. Sería algo así similar. Ujú. Ok, Para el caso del gracias. banco. Ujú. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Todo claro? Bueno, ahora viene la palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el crecimiento agregará o no valor a los propietarios. ¿Cómo se calcula la palanca de crecimiento? La, la división entre el margen EBITDA y el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Ya vimos, margen EBITDA es la relación entre EBITDA y ventas, y la productividad del capital de trabajo neto operativo, pues la razón o relación entre el capital de trabajo neto operativo y las ventas. Entonces, supongo que una empresa, por su estructura de capital de trabajo y estado de resultados, mantiene un margen de EBITDA igual a 0,22, ¿sí? Mientras que su productividad de capital de trabajo neto operativo es de 0,35. O sea que miren que el margen EBITDA es menor a la productividad del capital de trabajo neto operativo. Esto significa que si decide crecer, ¿sí? O sea, que posiblemente sigue creciendo, ya estaba creciendo. Entonces, por cada peso adicional de ventas, producirá 22 centavos de caja bruta, pero igualmente, ese peso adicional demandará una inversión en capital de trabajo neto operativo de 35 centavos. Lo anterior significa que para poder vender ese peso adicional, quedarían faltando 13 centavos, es decir, que dada esa estructura de capital de trabajo y margen EBITDA, el crecimiento no es atractivo, ya que estaría demandando caja en vez de liberarla. Por tanto, esa palanca de crecimiento vendría dando 0,62, que está por debajo de 1. Cualquier resultado por debajo de 1 es malo para la empresa, o sea, no le favorece crecer. ¿Por qué? Porque esa productividad y el resultado de la productividad del capital de trabajo operativo está dando por debajo, ¿sí?, del margen EBITDA. Para que el crecimiento libere caja, el margen EBITDA debería ser mayor que la productividad del capital de trabajo operativo, es decir, que la relación entre el primero y el segundo indicador pues debería ser mayor que 1. Y cuando es menor a 1, ¿sí?, o sea, 0, algo, se dice que hay una brecha entre el margen EBITDA y productividad de capital de trabajo operativo. Pero cuando esa palanca de crecimiento es mayor a 1, que es lo ideal, pues se dice que habrá remanente. Veamos un ejemplo. Dadas dos empresas A y B con los siguientes valores de palanca de crecimiento, vemos que el margen de EBITDA da 0,20 para la empresa A y 0,067 o 6,7% para la empresa B.
Productividad del capital de trabajo neto operativo es de 30% para la empresa A y 10% para la empresa B. PDC o palanca de crecimiento para la empresa A es del 67% y para la empresa B también es del 67%. Ahora bien, en la empresa A se presenta una brecha, ¿sí? De ser menos 0,10. ¿De dónde sale este menos 0,10? Si yo a margen EBITDA le resto la productividad del capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? 0,20 menos 0,30 me da menos 0,10. Y en el caso de la empresa B, 6,7% menos 10% me da menos 3,3%, o sea, menor. Menos 3,3% es menor a menos 10%, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, ¿cuál de las dos empresas se enfrenta a un problema más delicado? Pues que porque ambas son graves, ¿no? No están dando buen resultado. La empresa A enfrenta un problema mayor, ya que al haber una mayor brecha, ¿sí? Pues las acciones que deben emprender para lograr una palanca de crecimiento favorable no solamente son de mayor envergadura, sino que también pueden tomar más tiempo en producir resultados. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo este diapositivo? Podría ser Verónica. Sí, generación interna de fondos. Son los recursos propios de la empresa, es la fuente más importante ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y de la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, asociadas principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La generación interna de fondo es el valor que se describe a partir del estado de resultados, sumándole o restándole la utilidad neta a las partidas que no implican ni implicarán movimientos de caja. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para la protección de activos y pérdida de ventas de activos, que son los más comunes. Se restan la ganancia en ventas de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes en encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, utilidad neta del periodo es igual a la suma de la depreciación del periodo más la suma de la amortización de los activos diferidos del periodo más las provisiones para protección de activos más la pérdida de venta de activos menos la ganancia en ventas de activos menos los ingresos diferidos. Y eso es igual a la generación interna de fondos GIF. Este recurso es la clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, esta es la fórmula para calcular la generación interna de fondos, ¿sí? O sea, es lo que la empresa con su operación está generando, digamos, de su propia operación está generando para financiar su crecimiento, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos Bueno, a compartir las diapositivas, ¿verdad? sí, sí, señora. Bueno, vale. Gracias. Bueno, Yuri, ¿me ayudas leyendo, por favor, esta diapositiva? Profe, es que voy en el transporte, entonces no, se me dificulta un poquito leer desde el celular. Ah, bueno. Qué Entonces pena, profe. me ayuda, por favor, Juan Carlos. Bueno, ejemplo de generación interna de fondos. Suponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones necesarias para la actividad por 3 millones, que se espera sean útiles por 3 años. Todos los días, después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos de su operación implican gasolina, aceite, repuestos, etc. Esta persona depositaba en el dinero que le quedaba como remanente en una cuenta de una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde a las normas y principios generalmente aceptados,
¿Cuál sería el valor de la utilidad neta durante el primer año? Dicha utilidad se calcularía así: ingresos totales en efectivo menos egresos en efectivo, disponible en efectivo 45 millones, menos depreciación del periodo 20 millones, amortización de mejoras 1 millón, utilidad neta 24 millones. Ok. A ver, Juan Carlos, ¿de dónde sale ese 20 millones de depreciación del periodo? A ver. Bien. Esa sería la depreciación mensual que estaría haciendo. La depreciación anual, correcto. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Si es en línea recta. Línea recta. ¿Juan Carlos es contador o no? Sí, estoy estudiando. ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿Cómo que no sabe? Mira, ahí está. ¿Qué dice allí? A ver. La depreciación es el 20% del valor del vehículo. Puesto que eso se deprecian a 5 años, la amortización de las mejoras sería 1 millón anual, ya que se espera que sean útiles por 3 años. Para simplificar la previsión no se consideran impuestos. Ok. Okay. Entonces, los 100 millones, como es en línea recta, entonces cada año son 20 millones. ¿Sí? Y esa amortización de las mejoras, pues como dice que invirtió o que destinó 3 millones por 3 años, pues esa amortización de esas adaptaciones, ¿sí? Representaría 1 millón por año. Entonces, por eso 45 menos 21, pues nos da 24 millones, ¿cierto? Y este análisis, por favor, léame el análisis. Análisis. A pesar de que el estado de resultados muestra una utilidad de 24 millones, ¿cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos? Por ejemplo, dar la cuota inicial para otro camión, cubrir la deuda actual si lo compró a crédito, etc. Evidentemente le han quedado 45 millones. Y eso es lo que se denomina generación interna de fondos. O sea, la utilidad neta, 24 millones, más la depreciación, 20 millones, más la amortización de la inversión diferida a 1 millón. Perfecto. Entonces, contablemente, 24 millones fue la utilidad neta, pero en términos reales, ¿sí? Son 45 millones. ¿Por qué? Porque 20 millones no representaron una salida de dinero. La salida, ¿no? La depreciación. Se contó como un gasto, pero no fue una salida efectiva de dinero. Y el millón de amortización también. No fue una salida efectiva de dinero, sino contablemente una amortización. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a empezar con el tema de pronósticos. Mercedes, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Conceptos clave en pronósticos. ¿Qué es pronosticar? Es un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre que apoya la toma de decisiones. Corresponde a procesos continuos y críticos que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación de un proyecto. Se aplican principalmente en 3 áreas de las empresas: producción, mercadeo, ventas y finanzas. ¿Cómo se clasifican los pronósticos de acuerdo con el tiempo que abarca? A. Pronósticos de corto plazo. Se realiza en forma mensual y sirve al área de producción, abastecimiento, asignación de mano de obra, entre otros. B. Pronósticos de mediano plazo. Abarca periodos
semestre hasta 3 años de ejecución, flujos de efectivo. Hola, ¿me escucha? Sí, repites por favor la última. Ok, pronósticos de largo plazo. Abarca periodos superiores a 3 años y se utiliza en la planificación de nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos, preparación de proyectos. 3. ¿Cómo se clasifican las técnicas de pronósticos? Métodos cualitativos, subjetivos, métodos cuantitativos y métodos combinados. Los métodos cualitativos se basan en el juicio personal y pueden hacer uso de la intuición, la opinión de un experto y la experiencia. Método Delphi. Los métodos cuantitativos se dividen en análisis de series de tiempo, métodos causales y métodos de simulación. Los métodos combinados agrupan juicios subjetivos y estimaciones cuantitativas, como el sistema de expertos. 4. ¿Qué es una serie de tiempo? Es una colección de datos que pertenecen a diferentes periodos de tiempo, es decir, se van registrando a medida que se producen en orden cronológico. Perfecto, muy bien. ¿Qué creen ustedes que es el precio de la acción de Ecopetrol? ¿Será una serie de tiempo o será una variable transversal? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Y por qué? El precio de cualquier acción, que era Ecopetrol, cualquier acción que cotice en la bolsa, ¿no? Obvio. A ver, entonces preguntamos. Danitza, ¿qué será? No sé, profesor. ¿Ustedes Repite alguna? nuevamente la pregunta. Sí. Que si el precio de una acción es una serie de tiempo, sí o no, y por qué. Es una serie de tiempo. ¿Por qué? Bueno, lo de las acciones, creo que sí tiene que ver con el mercado bursátil. Sí. Sí diría que sí, una serie de tiempo, porque depende de acuerdo a cómo se registren pues, los mercados en diferentes intervalos. ¿Quién tiene otra opinión diferente? Yo creo ¿O que quién? no, porque generalmente las acciones tienen fluctuaciones constantes. Exacto. Pero entonces, ¿es una serie de tiempo, sí o no, y por qué? Pues yo creo que no, por lo que dije. ¿Quién opina algo similar o diferente? Profe, pues yo considero que no también, pues porque tiene diferentes factores que implican en la variación del crecimiento de las acciones. Pero, pues, yo digo que no. ¿Ustedes Profe, vieron la estadística? Les pregunto. claro que sí. Profe, pues yo digo que sí. Que sí que. Porque, o sea, en el tiempo es que cuando uno pues planifica bien
Y ya, por ejemplo, como dice aquí en el punto 2, ya uno pronostica pues a corto, mediano o largo plazo, según pues las producciones, abastecimientos, o sea, cómo se mueve el mercado. Pues entonces, pues con respecto a eso, yo pienso que sí. Pero no es esa la razón. Sí es una serie de tiempo. Sí es una serie de tiempo. Pero ¿por qué es una serie de tiempo? Porque registran pues las variaciones que han tenido durante cierto periodo de tiempo, como la secuencia. La secuencia Exacto. observada, ajá, de los sucesos. Exacto. Porque la secuencia es continua. Miren que durante todo el periodo que está operando la bolsa de valores, digamos hoy, el lunes 4 de marzo, ¿sí? Mientras estuvo abierto la bolsa, supongamos que de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Y eso se repite todos los días, bueno, todos los días no, de lunes a viernes. Entonces, ese valor de esa serie de tiempo, pues está cambiando, está fluctuando, ¿sí? Por eso se dice que el precio de una acción es una serie de tiempo, ¿sí? Y yo entonces cuando vaya a hacer algún tipo de proyección o de pronóstico, puedo tomar, ¿sí? Una serie de tiempo como el precio de una acción, por ejemplo, Ecopetrol, para poder hacer entonces una proyección o para luego hacer un análisis de regresión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, y eso lo van a profundizar más en los cursos que tengan con estadística. Bueno. Métodos cuantitativos. ¿Quién me lleva, por favor, leyendo? De pronto, Profe, o sea que la definición de serie de tiempo sería como el histórico del... ¿cómo el qué? Una serie de tiempo es un dato, es un registro, es un valor, ¿sí? De una variable que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Mm? Puede ser en forma continua o en forma escalar o digamos, en forma diaria, por ejemplo, ¿sí? El precio de la acción. Que ese precio de esa acción está todos los días fluctuando, pero obviamente escalonado. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores funciona o trabaja de 9 a 1, ¿sí? Entonces, y sin embargo, ese mismo esquema o ese mismo rango de horas, pues se repite para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Luego no trabajan sábado ni domingo y vuelve al lunes, al martes, al miércoles y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, Nelis, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Métodos cuantitativos. Es un método que utiliza datos medibles para formular hechos y descubrir patrones de comportamientos. Suelen obtenerse en forma de encuestas, estudios y observaciones sistemáticas. El resultado es una generalización de una muestra más grande. Primero, suavizamiento exponencial. Es considerado como uno de los métodos más precisos para la creación de un pronóstico de ventas. Se centra en el análisis de datos históricos en busca de patrones y sus cambios. Es capaz de identificar el ritmo al que ocurre un evento y, en base a la combinación de técnicas matemáticas, realizar proyecciones. Por ejemplo, permite averiguar qué tan rápido crece la base de clientes o cuál es la tendencia de compra de un producto en particular. Se recomienda utilizar cuando se dispone de muchos datos de un producto o servicio, cuando las relaciones y tendencias en su sector son relativamente estables. 2. Tasa de crecimiento medio. Este método se enfoca en analizar los datos de un periodo anterior,
lo cual lo hace bastante flexible, ya que se puede determinar si tomarlos de una semana o un mes e incluso de un año anterior. Ejemplo, si la venta será la del mes entrante, se tendrá que multiplicar las ventas de ese mes en particular por 1 más la tasa de crecimiento de ventas mensuales. Es decir, en caso de un crecimiento del 10% en las ventas en comparación con el mes pasado, de unos $20,000 del valor del producto, el pronóstico de venta para el próximo mes deberá ser 20,000 por 1 más 10 más el 10%, que eso es igual a 22,000. 3. Regresión lineal simple. Con este método se necesita agrupar una variable dependiente, en este caso la demanda, con una variable independiente que sería el tiempo, montados en una ecuación lineal. Es básicamente una ecuación matemática. Su objetivo es establecer una correlación entre variables y saber cuál afecta al elemento analizado, demanda, en un determinado periodo de tiempo, que en nuestro caso serían las ventas. De esta forma se verán los datos de ventas de forma gráfica, para después trazar una línea que los conecte y a la vez se extienda hacia el futuro en lo que sería su pronóstico de ventas. Perfecto, muchas gracias, Nali. Yo continúo. Series de tiempo. Entonces, la estimación de pronósticos del volumen de ventas trimestrales para un producto en particular durante el año próximo afectará a los programas de producción, los planes de compra de materias primas, las políticas de inventarios y las cuotas de ventas. Los malos pronósticos pueden dar como resultado un incremento en los costos de la empresa. ¿Cómo debemos proceder para proporcionar los pronósticos trimestrales del volumen de ventas? Pues es necesario revisar los datos históricos, que con frecuencia ayuda a comprender mejor el patrón de las ventas pasadas, lo que conduce a mejores predicciones de las ventas futuras del producto. Los datos históricos de ventas forman una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. El objetivo de estos análisis es proporcionar buenos pronósticos o predicciones de los valores futuros de la serie de tiempo. Como ya se mencionó, los métodos de elaboración de pronósticos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos se utilizan cuando, primero, se dispone de información pasada sobre la variable que se pronosticará. Segundo, la información puede cuantificarse. Y tercero, es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá ocurriendo en el futuro. En estos casos puede elaborarse un pronóstico con un método de series de tiempo o un método causal. El objetivo de los métodos de serie de tiempo es descubrir un patrón en los datos históricos y luego extrapolarlo hacia el futuro. El pronóstico se basa solo en valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar o en errores pasados. Serie de tiempo. Entonces, las series de tiempo se alimentan de información histórica para estimar resultados futuros. Formalmente se tiene X sub I, variable aleatoria en el tiempo, y que significa periodos de tiempo 1, 2, 3, 4 hasta T, son las observaciones tomadas en los momentos de tiempo 1, 2, 3 hasta T, ¿okay? Siendo T, ¿qué? Pues el tiempo actual. X sub 1 o X1 igual a X sub 1, X2 igual a X sub 2, XT igual a X sub T. Son los valores que toma la serie de tiempo. Los patrones comunes en las series de tiempo son los siguientes, los patrones. Tendencia es el comportamiento a largo plazo, puede ser creciente o decreciente. También se encuentran patrones exponenciales, lineales, logarítmicos y polinómicos. Estacionalidad son valores constantes que se incrementan en forma notoria en periodos de tiempo específico. Muchas series económicas presentan oscilaciones regulares en el mismo mes del año y con unas pautas que, sin repetirse exactamente, están todos los años. Son las llamadas variaciones estacionales y se deben básicamente a causas climatológicas, vacacionales o fiscales. Aleatoriedad. El promedio presenta un nivel constante y los valores se mueven aleatoriamente alrededor de dicho promedio. Componente cíclico. Movimientos que oscilan entre crecimientos y decrecimientos sucesivos y recurrentes.
Con frecuencia, los ciclos económicos resultan de la yuxtaposición de varios efectos, con periodos más cortos y más largos. Por ello, son difícilmente reconocibles. ¿Okay? Bueno, y ahí tenemos esa imagencita a la derecha, ¿sí? Entonces viene siendo algo así como una estacionalidad, ¿cierto? Y el verde sí es más como una tendencia, ¿sí? Una tendencia creciente, ¿no? O sea, con pendiente positiva. ¿Estamos claros? Bueno, igual como les dije en estadística van a tocar estos temas con números, con cifras. Aquí lo vamos a ver solo en términos teóricos. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Podría ser Danitza? Métodos de series de tiempo y métodos cualitativos. Existen tres métodos de series de tiempo. Suavización, que son los promedios móviles ponderados y suavización exponencial. Proyección de tendencias ajustada con influencia estacional. Los métodos de elaboración de pronóstico casual se basan en el supuesto de que la variable que tratamos de pronosticar exhibe una relación de causa y efecto con una o más variables. Se va a tomar el análisis de regresión como un método de elaboración de pronóstico casual. Por ejemplo, los gastos de publicidad influyen en el volumen de ventas de muchos productos, de manera de que el análisis de regresión puede utilizarse para desarrollar una ecuación que muestre cómo se relacionan estas dos variables. Utilizar un método de series de tiempo para elaborar el pronóstico en este ejemplo implica que no se considerarían los gastos de publicidad. Es decir, un método de serie de tiempo basaría el pronóstico solo en las ventas pasadas. Los métodos cualitativos por lo general involucran el uso del juicio experto para elaborar pronósticos. Una ventaja de los procedimientos cualitativos es que pueden aplicarse cuando la información sobre la variable que se está pronosticando no puede cuantificarse o son escasos. Entre ellos encontramos juicio de expertos, el método Delphi y redacción de escenarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a leer este rápidamente. Juicio de expertos. Este método es de los más antiguos y está basado en la experiencia e intuición de los representantes más experimentados de un equipo. Consiste en hacer pronósticos basados en datos anteriores de la empresa, aunque influenciados por los hechos actuales. Este método funciona únicamente para productos previamente posicionados y no es recomendable para pronosticar las ventas de un nuevo producto o versiones distintas. Logra establecer las ventas potenciales de acuerdo con el método de venta utilizado. Además, determina cuál es el nivel de esfuerzo que habrá de darse cuando las condiciones del mercado, según las condiciones del mercado. Llevarla a cabo solo necesita la experiencia, sentido común y conjeturas de los expertos en ventas. Para que los resultados sean correctos y congruentes deben tenerse en cuenta algunos factores como la capacidad de negocio, sus limitaciones, la inversión, tamaño organizativo, así como las temporadas del año. Para su implementación es necesario averiguar cuántos años lleva el producto al mercado y cuál ha sido la variación en la demanda. Si resulta constante, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que pudieron afectarlo en años pasados, entonces es viable el juicio de expertos. Se puede poner en práctica este método con una sola persona, aunque siempre será mejor tener la comparación entre más puntos de vista. Los grupos de hasta 5 expertos ayudarán a tener una visión completa, sin perder el foco con un gran panel. Algunos candidatos idóneos son los agentes de ventas más experimentados o los especialistas estratégicos del área. Los expertos deberán considerar todo lo referente a la demanda de este producto en años anteriores, cuáles fueron las unidades totales, cómo se comportó de acuerdo con cada temporada del año y cuáles fueron las condiciones internas y externas que explicaron dicho comportamiento. También deberán disponer de toda la información actual sobre cuáles serán los esfuerzos de marketing, cuál es la inversión y cómo está distribuida, así como las metas a las que se ha planificado llegar. Entonces, el grupo podrá evaluar la capacidad del negocio y las características actuales del mercado para establecer la probabilidad de cumplir dichas metas. Se recomienda consultar las opiniones de otros vendedores, gerentes y actores que estén cerca de la labor de venta. Ello podrá decir cuáles son sus estimaciones y cómo perciben el comportamiento del mercado. Método Delphi. ¿Quién me ayuda leyendo método Delphi?
Que pueda leer rapidito, por favor. Para anotar. Yo le ayudo. ¿Ya? Sí, por favor. Listo. Método Delphi. Es uno de los métodos al que más empresas recurren para realizar predicciones de demanda o análisis de mercado. Toma su nombre del famoso oráculo Delfos y ayuda a conocer con mayor certeza la evolución de algún producto o servicio mediante técnicas de prospección. Es excelente para hallar las tendencias en el mercado y adelantarse a ellas. La idea es detectar las necesidades de los consumidores y a los competidores por medio de un panel de expertos. Este realiza un cuestionario, analiza los resultados, pasa estos resultados a otro grupo de especialistas para que contesten las preguntas establecidas y todos lleguen a un consenso. Lo más importante antes de aplicar el método Delphi es saber qué tema o problema buscan entender en la empresa. Esto ayudará a definir el tipo de experto de los cuales requiere el apoyo y también permitirá recopilar la información necesaria para que ellos puedan comprender lo que buscan. Se recomienda encontrar una persona que esté familiarizada con la investigación y que recopile los datos. Representará el árbitro entre la empresa y los expertos. El administrador tiene la tarea de identificar a cada participante en su respuesta. El panel experto puede estar integrado por el equipo de proyecto designado, uno o más clientes y otros expertos de la empresa o la industria. Explica el procedimiento a realizar, su duración, el anonimato es crucial para una buena aplicación del método Delphi, así que no puede haber contacto con los participantes. La primera ronda de preguntas debe ser muy general para obtener una opinión amplia de los paneles de expertos. Los cuestionamientos dependerán totalmente del problema que se busca comprender, pero aquí se muestran algunos ejemplos. Primero, ¿qué beneficios y principales problemáticas percibe el tema planteado? ¿Qué recomendaciones haría para superar los problemas del tema planteado? ¿Considera que el tema planteado ayuda a mejorar algún aspecto? ¿Por qué? Una vez contestada y recopilada la información y se elimina el material irrelevante para lograr una opinión solo con los puntos de vista comunes. Un aspecto que no solo se debe olvidar es que los cuestionarios o encuestas deben contestarse de forma anónima para no afectar los resultados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, pero vayamos allá ahorita. Vayamos a pronóstico por promedio. Y entonces vamos a los cuantitativos. Entonces, este procedimiento indica que el pronóstico se obtiene con el promedio de todas las observaciones de la serie. Esto es el F sub T más 1 es igual a la sumatoria, es el simbolito sumatoria, ¿sí? El sigma mayúscula, desde 1 hasta n de la variable x sub i dividido entre n. ¿Qué es n? El número de datos y observaciones. Entonces, esta estimación es excelente, pero sí, esta estimación es excelente si el proceso es muy estable. Esto es, si las suposiciones sobre el modelo de soporte son correctas. Se recomienda usar este procedimiento cuando existen pocas observaciones. Ejemplo, los siguientes datos corresponden a precios diarios de un bien. Entonces, veamos, el precio para el lunes fue 103, el martes 106, el miércoles 104, el jueves 106 y el viernes 104. O sea, que son variaciones, digamos, muy cercanas al promedio, ¿sí? Sin tanta dispersión o variabilidad. Para estimar el pronóstico del sábado, se halla el promedio aritmético en Excel así. Pues sumo todos estos y lo divido entre la cantidad de datos. O sea, como quien dice, me da en total 104,6. Pronóstico por promedios móviles. Sí, porque este era un promedio aritmético. Pronóstico por promedios móviles. Este método es utilizado cuando se considera que con el paso del tiempo los datos antiguos van perdiendo vigencia para la estimación del pronóstico. Lo anterior implica el uso de las n observaciones relevantes. El valor de n es definido por la persona encargada del pronóstico y en general lo hace de acuerdo al conocimiento subjetivo que tiene sobre el comportamiento de la serie a estimar. La recomendación para la selección de n es: si las variaciones de la variable permanecen razonablemente constantes al paso del tiempo, pues se recomienda una n grande. En caso contrario, si los datos tienen pautas cambiantes, se aconseja un valor pequeño de n. Los siguientes datos corresponden a unidades producidas diariamente de un bien en cierta empresa. Entonces tenemos ahí información, unidades producidas por 2 semanas, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado y domingo, y luego de lunes a viernes. Entonces, voy a coger un n igual a 3, ¿sí?
n igual a 3, entonces, con base en los datos, bueno, para pronosticar el del cuarto, ¿no? Entonces, tomo en este caso los valores de lunes, martes y miércoles, o sea, 103, 106, 104, ¿sí? Y con esa información puedo calcular o puedo pronosticar el valor del jueves, que sería de 104,33, ¿sí? Y luego, por ejemplo, para el viernes, ¿sí? Voy tomando ya no de lunes a miércoles, sino martes, miércoles y jueves, pero el jueves es el del pronosticado. Tomo esos tres valores y puedo obtener entonces el pronóstico para el viernes, que sería de 105,33, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Por qué es promedio móvil? Porque mire que el promedio se va agarrando de grupitos de a 3, pero son los 3 más recientes, ¿sí? Por ejemplo, el del domingo. Pues voy a tomar el promedio de sábado, viernes y jueves, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí tenemos por media móvil mediante análisis de datos. Esto es entonces con el Excel. Aquí está todo muy bien explicado, pero esto necesita bastante detallito. Más bien lo ven ustedes con detalle ahí en su Excel cuando lo tengan, pero está bien explicadito y con números. Lo importante es que dé este mismo resultado y si no, cualquier cosa me avisan. Pronóstico, Profe, una pregunta. ¿Este tipo de sí. pronóstico nos sirve para elaborar un caso de negocio? Depende del tipo de producto. Depende del tipo de producto y de cómo esté el mercado. Pero digamos que en términos generales, promedio móvil, pronóstico por media móvil mediante análisis de datos, dan resultados más o menos similares, ¿sí? No, no son grandes diferencias, ¿sí? Entonces, ¿uno qué utilizaría para un caso de negocio? ¿Qué sería lo ideal? Pero depende del negocio, de qué exactamente, de qué Supongamos producto. que vaya a sacar una, no sé, una línea de crédito, que es el mundo en el que estoy. Una línea de crédito. O sea, para pronosticar cuáles van a ser el monto de los créditos que se van Sí, a otorgar por ejemplo, ajá, sí, para pronosticar, por ejemplo, la colocación, digamos, el saldo de cartera que esa vaya a generar, los recaudos, el indicador de cartera vencida. Bueno, primero que todo, no se puede hacer un pronóstico tan específico, tan general. Tocaría hacer un pronóstico específico. ¿Para qué? Para el tipo de cliente que se tenga, ¿sí? Entonces, tendrías que dividirlo por segmentos. Por ejemplo, un segmento sería para los clientes que son empresas. Bueno, pero entre las empresas hay unas que son empresas pequeñas, sí, y medianas, y hay otras que hay grandes. Pues entonces hay que considerar esas variables para hacer el pronóstico, ¿sí? Porque esos diferentes subsegmentos pues tienen diferentes comportamientos o digamos pueden tener una mayor o menor variabilidad, ¿sí? En la cantidad de créditos que piden, pues dependiendo, como dije anteriormente, de sus condiciones, del tipo de empresa, y bueno, y otra serie más de factores. Muchas veces se hacen pronósticos con diferentes métodos y luego a medida que se van presentando pues los resultados reales, pues se va viendo cuál es cuál es la que resulta como más similar o parecida. Ay, Bueno, aquí tenemos otro que es un pronóstico por suavizamiento exponencial. Y ahí se explica entonces en Excel cómo utilizar la función de suavizamiento exponencial dentro de la herramienta de análisis de datos, ¿sí? Es bastante sencillo y como dije anteriormente, una característica es que estas variaciones o esta variabilidad o desviación estándar que se llama entre los datos no es muy elevada. Ahí entonces podemos utilizar este tipo de pronósticos. Ya cuando son, digamos, variaciones muy grandes que entre un periodo y otro, ¿sí? Que pueden ser variaciones muy grandes, pero también muy pequeñas, o sea, como quien dice la variabilidad o dispersión es muy elevada, ¿sí?
pues entonces ya no, estos métodos no sirven, ya toca utilizar otro tipo de métodos, ¿sí? Que pues son ya algo un poquito más complicados los supuestos que se tienen, pero pues también existen métodos para eso, ¿no? Digamos que ese tipo de pronósticos ya no siguen una distribución normal, sino que siguen otro tipo de distribución como la Hate-Bull o exponencial, etcétera, y pues bueno, tocaría utilizar otro tipo de métodos. A ver, este es el más sencillo y también supone que los datos siguen una distribución normal. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Por favor. ¿Se anima de pronto Juan Carlos? Pronóstico usando regresión lineal. El análisis de regresión es una técnica estadística usada para construir modelos de relación dos o más variables en concreto. El análisis de regresión lineal determina una relación lineal entre una variable dependiente y una variable independiente. Taja 2004, que se expresa mediante la siguiente función. Y igual BA más B1X por X, donde Y representa la variable dependiente o explicada, que para el caso de las series de tiempo corresponde al valor pronosticado de la serie de tiempo. Ejemplo, las unidades producidas, precio de una acción, etc. Por otra parte, X representa la variable independiente o explicativa, que se refiere al contenido de la unidad de tiempo de la serie de tiempo respectiva. Por ejemplo, mes 1, mes 2, etc. Los parámetros B y B representan el intercepto con el eje Y. B a la 0 y la pendiente de la relación lineal entre las variables X y Y. Esto significa que el modelo de regresión lineal siempre es un modelo con dos variables X y Y, donde X es el regresor de Y y Y es la variable respuesta. Los valores estimados apóstrofe de los parámetros se representan por B0 y B1 que se obtienen de B1 igual. Es que ese sombrerito significa estimado, ¿sí? Entonces, en este caso sería beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene entonces beta sub 1 estimado? Ah, pues es igual a que a la sumatoria, este símbolo es el de sigma mayúscula, ¿sí? Que empieza en I y que va hasta N, ¿sí? Y este I es igual a 1, ¿sí? Empieza en 1, va hasta N. ¿De qué? De Y sub I multiplicado por X sub I menos X promedio, ¿sí? Esta rayita horizontal significa promedio. Pero cuando es así como un sombrerito, como un elevado, es estimado. Entonces, eso en el numerador dividido entre sumatoria desde I igual 1 hasta N de XI menos X promedio elevado al cuadrado. Recuerden que eso es estadística, ¿no? Y beta sub 0 estimado va a ser igual a Y promedio, ¿sí? Menos beta sub 1 estimado, ¿sí? Por X promedio. En estas ecuaciones, X promedio y Y promedio representan los valores promedios de las variables X y Y. Esas ecuaciones se obtienen por medio de la estimación de parámetros denominado mínimos cuadrados ordinarios, MCO, el cual consiste en estimar los parámetros beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimados, tales que la suma de los cuadrados de sus errores sea mínima, según Pérez y Fernández 2009. Veamos un poquito mínimos cuadrados ordinarios. Es el método que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base en las ventas de periodos pasados. También se puede definir como el procedimiento más objetivo para ajustar una recta a un conjunto de datos presentados en un diagrama de dispersión. ¿Cómo es la fórmula de cálculo? Pues este método ajusta la información a una recta, ¿sí?
digamos, una línea recta, que sea representativa de cada uno de los puntos. Esta recta tendrá la forma y igual a a más bx, donde a es la porción fija, ¿sí? O el intercepto, donde inicia, o sea, donde corta más bien el eje de la y b la pendiente, ¿sí? Para encontrar el valor de los parámetros a y b se aplican las siguientes fórmulas. Ahí lo tenemos. Entonces, este es el n por sumatoria de xy. Mire que xy, ¿sí? Aquí lo tenemos. X por y es, como su nombre le dice, la multiplicación de x por y. 1 por 220, pues más 220. 2 por 245, pues 490. Y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos entonces los totales, porque en este caso son 5 valores, ¿sí? Y aplicando entonces esta fórmula de cálculo de B y de A, resulta que para B es de 12, ¿sí? O sea, como quien dice, corta el eje de las Y en 12, y A, que es la, no, perdón, qué pena, corta en el eje de las Y a 213,3, ¿sí? Y B, que es la pendiente, es de 12. ¿Sí? Obviamente aquí está la ecuación, aquí lo que hice fue simplemente sustituir los valores en esta ecuación y pues ahí nos da los resultados. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí tenemos otra fórmula, eso lo pueden ver después. Bueno, este es un ejemplo un poco largo, vamos a iniciarlo, pero luego ustedes lo terminan en la casa. El objetivo o predicción de estados financieros, ejemplo. El objetivo principal de la predicción de estados financieros es la medición del efecto que sobre la situación financiera de la empresa pueden tener diferentes alternativas de decisión que en un momento determinado tenga la gerencia. El procedimiento consiste en proyectar a cada una de las cuentas del estado de resultados, del estado de situación financiera y del presupuesto efectivo, para confeccionar al final los mencionados estados financieros. Se utilizará el caso de la compañía La Solución S.A., empresa en proceso de creación para la cual se desea determinar cuál debe ser el aporte inicial de los socios y cuál será la situación financiera proyectada al cabo del primer año de operaciones. La información disponible es la siguiente. Ventas esperadas, 60 unidades anuales a 165 pesos la unidad. Todas serán a crédito, ¿sí? O sea, las ventas. Costo unitario de materia prima, 40. Mano de obra directa por unidad, 20, sin prestaciones sociales. Las prestaciones sociales representan el 50% de los salarios a pagar y el 80% de ellas se pagan en efectivo durante el periodo. Se debe comprar maquinaria por 5 millones, la vida útil estimada es de 10 años y se depreciará por el método de línea recta. Otros costos indirectos de fabricación mensuales son mano de obra indirecta, que son 30,000, arrendamientos son 15,000, mantenimiento 5,000 y otros 20,000. Bueno, entonces continuamos. Gastos de administración y ventas, 120,000 mensuales. Banco local prestará 3 millones a una tasa del 18% anual. El plazo para pagarlo será de 3 años, con abonos de 1 millón al final de cada año. Los intereses se pagarán por trimestre vencido. La tasa de impuestos de 33%. La tasa esperada o, digamos, el costo de la tasa mínima representativa o TMRR de los socios es del 35% antes de impuestos, ¿sí? O sea, como quien dice el rendimiento del capital, el costo del capital. ¿Sí? Los proveedores de materia prima conceden un plazo de 45 días para el pago, o sea, es el crédito que nos dan. Se desea mantener un efectivo mínimo equivalente a 2 meses ¿de qué? De los gastos de administración y ventas, salarios, sin prestaciones, arrendamientos, mantenimiento y otros costos fijos. Los niveles de inversión en activos corrientes serán, entonces, cuentas por cobrar, 2 meses de ventas, materia prima, 2 meses de producción, producto en proceso, 15 días de ventas, expresado en unidades equivalentes terminadas, producto terminado, 75 días de ventas. Para resolver la primera parte, o sea, la relacionada con el cálculo del aporte inicial, lo que debe hacerse es obtener el volumen de dinero que hay que comprometer en cada uno de los diferentes tipos de activos, es decir, calcular la inversión en activos. Restando esta cifra la financiación disponible, se obtiene pues el monto del aporte inicial. ¿Sí? Y bueno, ahí empieza ya una explicación bastante detallada. Voy a pasarlo así por encimita como para que lo vayan viendo. Igualmente yo les comparto esto.
pero ahí va explicando con detalle cada paso para calcular, entonces, por ejemplo, las unidades a producir, luego despejando fórmulas, entonces yo puedo hallar, por ejemplo, el inventario final de producto terminado, que es, como vemos aquí, por ejemplo, las unidades a vender entre rotación deseada, y luego puedo calcular el inventario final del producto en proceso. Luego entonces ya tendría información para calcular las unidades a producir, cuáles serían los costos de producción. Ya podría calcular entonces el costo unitario total, el costo unitario efectivo, la inversión en inventarios, dependiendo de los días que yo quiero dejar de producto en proceso, producto terminado. Bueno, determinación del efectivo mínimo, dado entonces, por ejemplo, esa carga que tiene, esa deuda que ya tiene, y lo que espera, pues, de utilizar de efectivo durante el siguiente periodo o los próximos meses. La rotación esperada, ¿sí? Bueno. Y llegamos hasta esto. Tenemos entonces, lo primero que finalizamos después de tener toda esta información es el estado de resultados. Y el estado de resultados proyectados, que va a ser la base para luego calcular el estado de flujos de efectivo proyectado, ¿sí? Y luego, bueno, luego ahí hace otro tipo de supuestos, ¿sí? En cuanto a recaudos, salarios, y con esa información podemos confeccionar el último estado financiero, ¿sí? Pues que nos interesa, que sería el estado de situación financiero proyectado. Y bueno, y las conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Venga, yo leo. Los indicadores financieros, la primera conclusión, o ratios sirven para mostrar las relaciones que existen entre diferentes cuentas de los estados financieros y para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa. Segundo, al cumplir la primera norma, los recursos permanentes deben cubrir los activos no corrientes, la empresa gozará de estabilidad financiera. Tercero, al cumplirse la segunda norma, los recursos permanentes alcanzarán a cubrir todo el activo fijo, las existencias y parte del realizable de cuentas por cobrar. La empresa no correría riesgo de interrumpir el proceso productivo, ya que tendría la existencia suficiente para cubrir las demandas de sus clientes, stock de seguridad. Cuarto, al cumplirse la tercera norma, pasivo corriente es igual a realizable cuentas por cobrar más disponible efectivo y cuentas corrientes, se evitará financiaciones a largo plazo. Quinto, los pronósticos financieros permiten prever las situaciones financieras, ingresos y egresos de la organización, teniendo en cuenta factores internos y externos importantes como el análisis histórico de las finanzas de la empresa. Y sexto, en las proyecciones financieras deben considerarse los siguientes elementos: estacionalidad, saldos comerciales, comportamiento del mercado en periodo de tiempo, gastos, transacciones y operaciones diarias, flujo de efectivo, capacidad de producción e histórico de ventas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues no sería más. Muchas gracias a todos por haber asistido. Quisiera saber Profe, cómo yo van tengo con el una pregunta. desarrollo, sí, cómo van el Yo desarrollo iba de a la preguntar actividad. de eso precisamente, de la actividad. Ok, Algunos temas que vimos aquí se tocan en la parte colaborativa. Por sí. ejemplo, ahí pide unos temas de prospección, bueno, como unos análisis allí. ¿Usted va a hacer una CIPA como aplicada o ejemplarizada, pues, de la parte colaborativa, especialmente en los últimos puntos? Pues vayan ustedes Porque los primeros adelantando. uno los toca en lo individual, ¿cierto? Sí. Digamos, modelar el individual. Se modela básicamente el trabajo individual en los primeros puntos. Pero los últimos sí son más de este tema. De la proyección, ¿es lo que te refieres? Sí, son temas que habla de, ¿qué? De proyecciones de los estados financieros y Sí. el último sí es pues determinar qué tipo de naturaleza es la empresa, que si es de margen o de rotación, que eso es simulado un poquito con el trabajo individual.
Sí. ¿De pronto te refieres a lo de plantear unas políticas? Me parece que es. Dice, el cuarto dice, los integrantes del grupo colaborativo realizarán la proyección de los estados de situación financiera, estado de resultados integral y estado de flujo de efectivo para los siguientes 2 años aplicando un método como el porcentaje de venta, en donde se pronosticará las ventas, luego el pronóstico del estado de resultados y así sucesivamente, pues hay otros conceptos allí. Sí, estas diapositivas efectivamente les van a servir de base porque hay un ejemplo con números de cómo se hace una proyección de estados financieros y para hacer la proyección o obtener, digamos, la proyección del estado de resultados y del estado de situación financiera, incluso del estado de flujos de efectivo. Correcto. Igual cualquier duda por Teams lo puede uno consultar. Sí, 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 claro. Ujú. Y obviamente, pues en el caso del colaborativo, pueden dejar ahí, Sí. pueden ir adelantando los avances y ahí dentro del foro de discusión del paso número 2. Yo ya hice la parte individual. Excelente. Entonces, lo que les pido por favor a todas es que, bueno, y a Juan Carlos, es que por favor adelanten eso, ¿sí? Antes o sea, no lo dejen para el final todo. ¿Por qué? Porque al final, recuerden que faltando 3 días para el cierre de la actividad, yo no reviso nada, porque pues si saben que la norma establece que faltando 3 días para el cierre de la actividad, yo no estoy en la obligación de hacer ningún tipo de retroalimentación. Entonces, por favor, háganlo con suficiente tiempo, no lo dejen para último momento. Recuerden la calidad en el desarrollo del diagnóstico financiero, ¿sí? O sea, en el análisis financiero y la interpretación y cálculo de esos indicadores financieros, porque pues recuerden que ustedes ya están en maestría y necesitamos unos análisis, digamos, que agreguen valor. No pueden ser análisis de pregrado, de primer semestre, ¿sí? De universidad, que muchas veces les aceptaban a ustedes el explicar que eh, la cuenta efectiva aumentó 3% en el 2018 y 5% en 2019, y ese es el análisis. No, eso no es un análisis, eso es simplemente una explicación en palabras de lo mismo que dicen los números, eso no agrega valor. Entonces, digamos que necesitamos un análisis de verdad de un futuro magíster en finanzas, que sea algo que agregue valor. Recuerden leer las notas a los estados financieros para conocer con detalle qué fue lo que se tuvo en cuenta para el cálculo de cada una de esas cuentas. Y obviamente interpretar muy bien lo que están mostrando esos números y las relaciones que hay, ¿sí? Posibles causas, plantear posibles causas de aumentos, disminuciones en las cuentas, con base, por ejemplo, en las perspectivas que tiene la empresa de crecimiento, la apertura a nuevos mercados, el efectivo. Si se quedó corto, entonces eso pudo haber aumentado todos los gastos de intereses porque tuvo que pedir créditos, etcétera, etcétera. Es algo que obviamente se va consiguiendo es con la práctica, con la realización de varios análisis financieros. Pero si ustedes no tienen la experticia, pues entonces miren un libro y van leyendo allí entonces, o el capítulo que yo les compartí, y van leyendo entonces con detenimiento toda esa información que yo les estoy diciendo aquí en pocas palabras, pues están detalles en ese documento que yo les compartí, que es el capítulo 4 del libro de Diego Baena, que se llama Análisis Financiero, Diagnóstico y Proyecciones. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, no sería más. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente.